nuestras pantallas llega ya el Comercio TV en su emisión de la mañana del día jueves, Ali. Así es, muy buenos días, amigos televidentes. Ya falta un minutito para las 7 de la mañana. Les damos la bienvenida a este noticiero. Quito presenta tráfico. En pantalla podemos registrar a través de nuestro aplicativo virtual, nuestro helicóptero virtual, cómo está el distrito metropolitano en el centro de la ciudad. Para variar, el tráfico en este sector a esta hora es incesante. Estamos volando sobre el sector del Panecillo y ahí usted puede ver, esta es la avenida Occidental, la conocida Mariscal. Desde la ciudad de Quito los acompañamos en esta emisión de día jueves acá en el Comercio TV, emisión de la mañana, que se transmite desde nuestra señal de Televicentro. Alfredo Adún, su hijo, y el piloto serán vinculados al proceso legal por la fallida fuga de Daniel Salcedo al Perú. Ellos deberán comparecer este día viernes. Veamos. Fausto Álvarez, administrador de una empresa de propiedad de Alfredo Adún, acudió a la Fiscalía en Guayaquil a rendir su testimonio como parte de la investigación que se sigue sobre el accidente aéreo registrado el pasado 8 de junio en Perú, donde se estrelló la avioneta en la que viajaba Daniel Salcedo. Él entregó unos chats donde supuestamente se culpa al piloto Franklin Lara. La mentira más grande es que cuando ya el avión se había caído, yo le insisto en su llamada y me dice que él no estaba en el avión, que él estaba en un velorio con su abuelita en Quevedo. ¿Entendido conocía a Daniel Salcedo? Tengo entendido que no, en absoluto. Alfredo Adún, su hijo y su piloto serán vinculados al proceso legal por la fallida fuga de Daniel Salcedo, que viajó en la avioneta de propiedad del empresario guayaquileño. Ellos deberán comparecer este viernes en la audiencia de vinculación. La Fiscalía indaga un presunto delito de fraude procesal para esclarecer los hechos en torno al vuelo que realizó Salcedo. Me traen detenido a la Fiscalía y no hay ninguna causa abierta, no hay ni un fiscal esperándome, no hay un secretario, nadie para que recepte. Me tienen de 8:30 de la noche a 1 de la mañana sin comer, sin beber nada, sin mi insulina, sin mi remedio. Me fueron a dejar en un hospital que me costó $900 la cuenta. Adún solicitó que llamen al mecánico de la avioneta. Ayudante de mecánico en este caso es el que tenía que ir a las 5 de la mañana a despachar el avión para hacer los vuelos que tenía programado, y Lara lo llama y le dice, no vayas que no voy a volar. Entonces el ayudante mecánico aparece a las 8. El empresario indicó que por la vinculación en el intento de fuga de Daniel Salcedo, le quitaron su visa norteamericana, lo que le impide realizarse sus quimioterapias en el exterior. Informó Roselena Vasconés. Y se ratificó la prisión preventiva para Noé Salcedo en la audiencia de vinculación que se llevó a cabo en la ciudad de Huaquillas, en la provincia del Oro. 3 personas más fueron vinculadas al proceso, entre ellas Daniel Salcedo. Además, se ordenó la enajenación de bienes y la inmovilización de $1.700.000. La tarde de este miércoles 8 de julio se llevó a cabo la audiencia de vinculación en el juicio que la Fiscalía lleva a cabo en contra de Noé Salcedo. La acción se realizó en la unidad judicial ubicada en la ciudad de Huaquillas. La Fiscalía vinculó a 3 personas más por el delito de lavado de activos basados en el artículo 317. Consultado a la defensa, indicó que se trata de una persecución. Este juicio empezó por flagrancia y empezó por $47.000. Y debe de responder por flagrancia la persona que tenía los $47.000. Flagrancia es acto consumado que se consuma al momento, en el acto. Entonces no puede Fiscalía en forma errada técnicamente venir a investigar desde el año 2014. Noé Salcedo fue aprehendido el 9 de junio. En su poder se halló $47.000 que no pudo justificar la tenencia. El detenido volvía de Perú luego de pretender ayudar a su hermano Daniel Salcedo, quien sufrió un accidente aviatorio y estaba ingresado en una clínica. Entonces aquí tiene que investigar por un delito flagrante. ¿Qué persona fue encontrada con el dinero? Y si esa persona justifica o no justifica el dinero. Punto. Pero no vas a tener tú un grupo empresarial que ha manejado tanto dinero para justamente venir a utilizar solo $47.000 en un día. Además, en la audiencia se dictó inmovilizar $1.700.000 que mantenían en sus cuentas y la incautación de vehículos e inmuebles. ¿Cuáles son esas personas y esas empresas que están siendo Está el señor San Lucas, un señor Sánchez y el señor Daniel Salcedo, que entiendo es la persona que está todavía en estado de coma en la ciudad de Guayaquil. ¿Esas empresas qué tienen que ver los hermanos Salcedo? Bueno, son accionistas, pues ya eso es cuestión de ellos, ¿no? Son miembros socios, accionistas
inversionistas de sus grupos empresariales. Se ratificó la prisión preventiva para Noé Salcedo y la investigación continuará por 30 días más. Desde la provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. El carnet de discapacidad de Daniel Salcedo fue firmado en una unidad médica del suburbio de Guayaquil, mientras que el de su hermano Noé Salcedo fue otorgado durante la madrugada del 20 de enero en un centro de salud del puerto allá en Guayaquil. Los hermanos Salcedo no fueron valorados físicamente para obtener los documentos. Veamos. Quien asegura que Daniel Salcedo no recibió el diagnóstico de forma física previo a la entrega del carnet de discapacidad fue el abogado de la médico que firmó el documento. De esta manera se explica en una entrevista realizada por Diario El Comercio al jurista que la doctora Jessica S. solo habría firmado el documento tras un análisis de los informes de otros médicos. Se asevera que ese era su trabajo, mismo que obedecía a protocolos establecidos desde el año 2017. Por lo que cientos de carnés habrían sido otorgados bajo ese proceso. De otra parte, también con irregularidades se habría obtenido el carnet de discapacidad de Noé Salcedo, hermano de Daniel Salcedo, pues lo habrían otorgado durante la madrugada del 20 de enero de 2020, con exámenes e informes de especialistas sin firma de responsabilidad emitidos el mismo día. El médico que entregó el carnet de discapacidad a Noé Salcedo sería el que otorgó también el documento a Andrés Cedeño Carreño, amigo de los hermanos. Tanto Daniel Salcedo, que en documentos tiene el 41% de discapacidad auditiva, Noé Salcedo 42% de discapacidad física visual y su amigo Andrés Cedeño Carreño se beneficiaron de la exoneración de impuestos por su condición de personas con discapacidad. Entre otras cosas, se conoce que importaron automóviles de gama alta aprovechando el derecho que les otorgaba la ley. Informó Javier Rosero. Veeduría Técnica Ciudadana para investigar los presuntos actos de corrupción en la entrega de carnets de discapacidad será registrada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aseguran que la participación del organismo fortalecerá el proceso de vigilancia en la calificación de discapacidades. Será este 9 de julio que se llevará adelante la inscripción ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la Veeduría Técnica especializada para la entrega de carnets de discapacidad. Aunque formalmente se conformará este día, su trabajo, indicó su vocero, ya está en marcha. La veeduría, que tiene por objeto justamente vigilar el proceso de calificación a partir del año 2013. El cronograma de trabajo, se confirmó, será presentado más adelante. Sin embargo, adelantaron que a quienes primero se investigará son aquellos que, valiéndose de carnet de discapacidad, importaron vehículos de alta gama. Y podríamos empezar por ahí, un segmento mucho más pequeño, con el fin de que la ciudadanía tenga transparencia del registro de discapacidades, donde estamos todas las personas que accedemos a estos derechos. En este mismo marco, en los últimos días ha salpicado a más de un político personaje público el escándalo de que mediante carnets de discapacidad personales fueron beneficiados sus titulares. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, es uno de ellos, mismo que desmintió el uso fraudulento de su documento. Después de varios meses de gestiones, mi carnet de discapacidad fue legalmente otorgado por el CONADIS hace 11 años, en el 2009. Cruz tiene el 81% de discapacidad visual y auditiva, según él, debido a que en base a la normativa y documento español de valoración de las situaciones de minusvalía que aplicaba el CONADIS, rigió ese porcentaje. Cabe señalar que estas normas establecidas convencionalmente para evaluar el grado de discapacidad son diferentes a las que se usa actualmente el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Dentro del contexto, el asambleísta Israel Cruz también justificó el pasado martes el ser beneficiado de un carnet de discapacidad. Hemos sacado en el 2013, hay otro compañero que ha sacado en el 2008, y en la cuna de la corrupción está en las provincias de Pichincha y supuestamente en Guayas. Quien se ha comprometido también a trabajar junto con las organizaciones sociales para vigilar que no se sigan vulnerando los derechos de las personas con discapacidad es la Defensoría del Pueblo. Aseguran que es deber del Estado el garantizar que las normas en beneficio de este sector sean cumplidas. Informó Javier Rosero. Vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos que luego de 2 años en funciones, el canciller José Valencia presentó su renuncia al cargo. No dio mayores detalles de su decisión.
Y con una inversión de $20 millones, el Ministerio de Energía iniciará obras de mitigación para evitar que continúe la erosión natural regresiva en el río Coca. 7:23 de la mañana, 6:23 en Galápagos. Vamos a retornar en un minuto más. 6 grados centígrados temperatura en el Distrito Metropolitano de Quito. En los exteriores de varios hospitales de Quito, familiares de pacientes con COVID-19 viven momentos difíciles a la espera de resultados médicos. Según datos de la Secretaría Metropolitana de Salud, existe una lista de espera para camas en cuidados intensivos. En 2 casas de salud que visitamos no hay filas para ser atendidos. Sin embargo, en los exteriores hay una atención de los familiares de pacientes contagiados de COVID-19. Se dedican a lo único que está a su alcance en estos casos, esperar. Como todo hijo, preocupado sin saber si es que va a salir o no. ¿Qué día ingresó? El día viernes, en la mañana. Sí, tiene que está con el pulmón ya bastante acabado y que está con COVID. En los alrededores se les puede ver a pie firme aguantando los cambios repentinos de clima, con la incertidumbre de conocer cuál será la suerte de sus seres queridos. A veces salen, a veces no salen. Y con ese dolor, con esa incertidumbre, ¿saldrá o no saldrá? Han dejado su vida en pausa, esperan con ansias las noticias de los médicos. Son historias que duelen y conmueven como la de este joven. La ambulancia no llegó y recorrió varios hospitales para que pueda recibir atención su abuela materna. No hay camas, que tienen que esperar el piso y ahorita supuestamente no sé nada de ella. No me permiten ingresar, me fui a la 1 de la mañana, regresé a 8 de la mañana y no sé nada de ella. La necesidad de camas para pacientes positivos también es preocupante según los últimos datos de la Secretaría Metropolitana de Salud. Que la necesidad es de 43 personas que están a espera de una cama de cuidado intensivo. Al momento, 3 camas estarían disponibles, pero en 2 hospitales pediátricos de la ciudad. No tenemos en este momento disponibilidad de camas para adultos, ni de cuidados intensivos, ni de pacientes COVID en hospitalización. En este contexto hay registros del pasado mes de junio de 562 fallecimientos en exceso, un dato superior reportado en el mismo periodo en los últimos 3 años. Informó Priscila Cadena. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Es tiempo de recibir acá en esta emisión de la mañana en el Comercio TV al ingeniero Juan Zapata. Él es el director general del ECU 911. Ingeniero Zapata, buenos días. Desde la matriz de Televicentro en el Ecuador, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a charlar un poquito de la cotidianidad que vivimos en esta emergencia. Primero, el buenos días, ingeniero Zapata, ¿cómo estamos? Buenos días, Roberto. Un saludo cariñoso para toda esa gran audiencia que tiene Televicentro. Saludos. Saludos, ingeniero Zapata. Hay un importante incremento de los casos COVID en Quito, aglomeraciones, fiestas, inconducta ciudadana. ¿Qué será de hacer y qué se está haciendo? Lo primero que le consultamos, ingeniero Zapata, adelante. Bueno, lo primero, Roberto, que la gente entienda que la crisis sanitaria todavía sigue, si bien es cierto, hasta el momento el 9% tan solo de los cantones a nivel nacional se encuentran en rojo. Es decir, ya el 91% ya sea en amarillo o en verde, es decir, 9 en verde y tenemos 192 en amarillo. Significa que ya la gran cantidad de ecuatorianos estamos viviendo una nueva semaforización y nuevas resoluciones. Y eso requiere, obviamente, que tengamos muchísimo más cuidado porque hay más gente expuesta en el espacio público. Por lo tanto, hay que seguir entendiendo que la responsabilidad y la solidaridad ciudadana es fundamental, porque miren, Roberto, nosotros examinando el tema de aglomeraciones hasta el momento, tenemos 39.003 aglomeraciones reportadas a nivel nacional. Quito es la ciudad que lidera con el 20%. Hasta el momento nosotros tenemos registrados para Quito 7.587, lo que es el 20% del total global, seguido por Guayaquil con el 14%, son 5.503, pero lo que nos ha preocupado es que en Quito hemos triangulado los lugares en donde tenemos el tema de incivilidades humanas, es decir, de inconductas, con aglomeraciones, con libadores, con fiestas clandestinas, son los mismos lugares en donde tenemos la mayor cantidad de contagios. Entonces, existe una relación directa y eso es lo que debemos entender. Bueno, hay una disciplina ciudadana y eso es innegable, ingeniero Zapata. Ustedes recientemente, hace 2 semanas, 3 semanas, si me falla la memoria, estrenaron una aplicación justamente para medir el distanciamiento y el cumplimiento de esta normativa. ¿Cómo se ha desarrollado esto? ¿Qué resultados hemos tenido hasta el momento?
Bueno, hay que entender dos casos, Roberto. El tema de la primera etapa que lo viene funcionando Quito y Rumiñahui, en esta semana lo vamos a hacer ya a nivel nacional, es una herramienta dada por el BID de manera gratuita. Eso se entregó a todos los países de la región. Ecuador es el primero que está utilizando, dicho por el BID. Entonces, lo que hace es enlazarlos a nuestra tecnología IBS y a través de eso medir las distancias entre los ciudadanos en los lugares donde hay aglomeraciones. Nosotros en Quito hemos definido 30 lugares, ¿no? Que están claramente especificados en donde estamos trabajando, y en ciudades es una herramienta absolutamente preventiva. Es decir, cuando vemos que la aglomeración pasa a ser un potencial de riesgo, hay una alerta que va al evaluador de videovigilancia, él emite un audio y le dice, señores, su salud está en riesgo, distanciados, es decir, distanciarse a los 2 metros. Pero en la segunda etapa, que es el eje costero, que está dispuesto por el Código Nacional para el 22 de julio, va a tener otra connotación, porque ahí vamos a aprovechar todo lo que tenemos en el eje costanero, las 178 cámaras con megafonía y con sirenas, que estuvo dispuesto ahí para el sistema de temprana contra tsunamis. Vamos a aplicarle por esta nueva realidad. Nadie tenía pensado una pandemia, pero esta infraestructura que costó 30 millones nos va a permitir utilizar para esta nueva realidad. Y ahí vamos a tener una connotación diferente, Roberto. Si la gente hace caso omiso a los audios, la policía que va a estar en el tema del control tiene la potestad, y así dice el protocolo, de evacuar la playa. Es decir, ahí son dos cosas distintas. Acá no podemos evacuar el espacio público más que llamar a la conciencia. En las playas sí van a ser evacuadas. Y ahí va a ser muy estricto el control. O sea, el monitoreo, ingeniero Zapata, ya que nos saltamos un poco el tema del 22 de julio, que se reabren o se aperturan nuevamente las playas, el control va a ser a través de toda esta red del eje costanero que se tenía ya establecido, que es bastante grande. Sí, Roberto, pero vamos a tener un complemento. Vamos a utilizar esta infraestructura y en las playas hemos dividido, les voy a dar el dato, la señora ministra de Gobierno hablaba de 60 playas, nosotros hemos hecho ya el barrido y nos va a aumentar a 72 playas. Es decir, estas 72 playas las hemos caracterizado en tres. Las tipo A, que son las que tienen mayor cantidad de densidad, tanto poblacional que va como de longitud territorial. Las tipo B son aquellas que tienen menor cantidad. Entonces, la tipo A va a tener 2 dispositivos. Este dispositivo de cámara más megafonía y un dispositivo de drones. ¿Qué es lo que van a hacer los drones? Van a moverse durante toda la playa y desde el aire, inclusive a alturas de 100 metros, obviamente es mucha esa altura, lo vamos a utilizar a una altura menor, quizás de 11, 12 metros, va a emitir el mismo audio que emite la megafonía IP. Va a mandar nuestras imágenes tanto a las salas operativas de los ECUs en el eje costero y al ECU Nacional Quito, y también hacia un servidor, pero lo más importante, que nos envía las cámaras, las imágenes hacia la policía que va a estar en el control en sus celulares. Por lo tanto, el monitoreo va a ser permanente. Se van a ir dividiendo los sectores de las playas que están permitidas si es que la policía determina que las imágenes y los audios no son acatados por la ciudadanía, ese momento se evacúa la playa. Esperemos que no lleguemos a eso, Roberto, porque hay que tener un compromiso ciudadano, que hay muchísimas familias que están desesperadas porque se reactive la economía en estos sectores que ha estado tan golpeada. El turismo, ustedes ven, ha sido uno de los sitios de los frentes más golpeados. Por lo tanto, esperemos que la ciudadanía colabore y sobre todo esto que estamos trabajando todos los días, Roberto, no hemos parado porque han sido muy pocos días para poder integrar absolutamente todos estos sistemas con la ESPE que nos ha ayudado, con el BID y sobre todo con nuestros técnicos. Hoy tengo un equipo que sale a recorrer todo el eje costero para en territorio, inclusive ir reorientando algunas cámaras, porque recordemos que todas no estaban orientadas a las playas, sino también a sectores poblados, porque era para evacuación por tsunami, y estamos trabajando en un tiempo récord, pero nada tendrá resultados si la ciudadanía no nos colabora. Bueno, sabemos, ingeniero Zapata, que la verdad es que la colaboración ciudadana, si le calificamos del 1 al 10, nos queda debiendo. Hay un grupo que sí es disciplinado, pero no es el mayoritario. Hay un grupo que es indisciplinado y que realmente le importa poco lo que está sucediendo. Aquí las multas, vamos a hablar de que aquí sí va a ser efectiva las multas en las playas y la posible evacuación. ¿Cuántos drones tenemos habilitados para las playas? Y las multas que se va a establecer, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, nosotros hemos establecido 35 drones porque, como le vuelvo a insistir, Roberto, el dron irá solamente en las playas de mayor índice, es decir, donde necesitemos un apoyo al sistema que tenemos. Por lo tanto, hemos dispuesto 35 drones. Estamos solicitando también 35 celulares para el jefe del operativo de la Policía Nacional y también los servidores. Es decir, estamos nosotros ya en el tema tecnológico listos.
vamos a hacer ya el recorrido del territorio físico y estaremos dispuestos. Pero es cierto, mi querido Roberto, yo no puedo entender cómo hasta el momento el ECU 911 hemos articulado 79.500 a emergencias por... Te iba a preguntar. Por el tema de elevadores. Y quizás, miren, Guayaquil es la primera ciudad que nos da estos problemas con el 25%, Quito el 18%, Cuenca tenemos el 6%, es decir, siempre se está repitiendo, ya sea Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Cuenca. Entonces pedimos que por favor nos colaboren. Mire, el tener 9.000, hasta el momento le estoy dando datos hasta el último corte, 9.388 fiestas en domicilios, en espacios privados. Entonces, eso sí es conciencia, porque la gente que exponga a su familia en su propia vivienda, porque no, la fiesta no lo hacen solamente con los integrantes de su familia, sino invitan a personas y amigos que no saben cuál es su condición de salud. Entonces, eso es exponer, una responsabilidad de exponer inclusive a su propia familia. Las fiestas en Guayaquil también es la primera ciudad con 1.343, seguido por Esmeraldas con 1.219 y Quito con 775. Y en el tema de Quito, si bien es cierto, las aglomeraciones están concentradas en el sur de la capital, el tema de fiestas, Roberto, es diferente, está concentrado en todo el distrito, tenemos en los valles, tenemos en Conocoto, tenemos en el sur, tenemos en el centro, tenemos en el norte. Entonces, esta inconsciencia en el tema de fiestas está generalizada en la ciudad y pedimos por favor que esto no vuelva a ocurrir. No puede ser posible que el policía que hace un trabajo extraordinario en la emergencia tenga que ir a estar golpeando domicilios para que por favor retiren a las personas que están de más y dejen de beber. Pero ingeniero Zapata, un poco esta indisciplina ciudadana viene porque solamente se hace disuasión y no hay multas efectivas. Lamentablemente nuestra población entiende cuando le duele el bolsillo y más aún en esta pandemia. ¿Por qué no se multa? ¿Por qué no se va con la Policía Metropolitana, que ellos tienen potestad para justamente llamar la atención de esta manera? Roberto, el tema del expendio, del consumo en el espacio público, existen las ordenanzas. Aquí en Quito, a eso voy. Cuando yo era secretario, era la ordenanza 175, si no me falla la memoria, hoy está dentro del Código Municipal. Las sanciones están, porque también, Roberto, tenemos que ser y aplicar las sanciones con coherencia. Hay mucha gente que dice, hay que meterles presos a los libadores. Nosotros, imagínense, si tenemos, estamos dando un dato de cerca de 80.000 articulaciones de las emergencias, no podemos... No alcanzan las cárceles. Y usted sabe que el sistema carcelario tiene que, obviamente, a quienes corresponda llevarlos, sí, pero tampoco podemos saturarlos, porque lo que menos queremos aglomeraciones en ningún lugar. Entonces hay que aplicar la multa, vuelvo a insistir, es una competencia de los GATS a nivel nacional, se las tiene que aplicar. Inclusive en Quito es tan buena esta ordenanza que sanciona a aquellas personas que están libando en el interior de los vehículos, porque la ley de tránsito sanciona a un conductor cuando el vehículo está en movimiento y está bajo efectos de alcohol. Y antes no se podía porque acuérdense que el vehículo estaba considerado como un espacio privado. Por lo tanto, la ley de Quito, la ordenanza de Quito es muy efectiva, se la tiene que aplicar porque yo creo que a la gente le tiene que afectar el bolsillo, porque no olvidémonos del tema de cárceles, no, en estas circunstancias de crisis no hay cómo. En Quito, los lugares de mayor aglomeración están en el sur. ¿Qué se está haciendo con ello? ¿Cómo es el sistema que tienen ustedes implementado y qué resultados ha dado? Porque vemos que hay mucha indisciplina, sobre todo en esta parte de la ciudad. Sí, Roberto, nosotros tenemos primero georreferenciado los sectores, ¿no? Como ustedes ven, la mayor cantidad de eventos, los focos rojos están en el sur de la ciudad. Nosotros tenemos un reloj de datos que nos define inclusive los horarios, ¿no? Y hemos determinado que los horarios de aglomeraciones son la mayor cantidad sábado y domingo de 11 a 1 y los viernes también de 10 a 1. Y tenemos obviamente definidos los sitios. Miren, al momento, ¿cuáles son los más complicados? Tenemos Conocoto, Guamaní, el Centro Histórico, San Juan, Panecillo, tenemos La Magdalena, Pinta, Coto Collao, tenemos igualmente la Ecuatoriana, tenemos Solanda, tenemos Calderón, Iñaquito. Esos son los sectores que tenemos mayor complicación, también el Centro Histórico, también el Panecillo, es decir, Guajaló. Y si nosotros vemos, Roberto, estos mismos sectores están dentro de los mapas de calor del mayor número de contagios. Entonces, pedirle a la ciudadanía, hoy escuchaba, perdón que tome unas palabras suyas, Roberto, escuchaba en un estado suyo que decía que la seguridad y el trabajo depende de nosotros. Es lo mismo que yo les quiero decir.
nuestra salud, nuestro trabajo, depende de nosotros, porque una irresponsabilidad de alguien puede tener consecuencias letales en personas que sí están cumpliendo, obviamente, con las medidas de bioseguridad. Por lo tanto, la palabra solidaridad es la que calza aquí, que la crisis la tenemos que enfrentar todos, la tenemos que enfrentar juntos. No es que si yo cometo un acto irresponsable solamente me va a afectar a mí, no, hay inocentes que van a estar en juego. Y una última cosa, Roberto, nos ha dado indignación que a nosotros, al ser la institución que estamos reportando estas incivilidades, jóvenes y personas de diferentes edades que nos cuelgan videos de las fiestas que están haciendo en su casa con alcohol, con vallenato. Increíble. Como que si le están desafiando a la autoridad o nosotros nos están poniendo. Son ustedes los que se están engañando, porque a lo mejor pueden ser los posibles requirientes, digamos así, de un espacio en uno de los hospitales de la ciudad, porque eso es lo que hace este virus, es un virus silencioso que ya ha demostrado que es letal y que está moviéndose entre nosotros. O sea, tener muchísimo cuidado, mucha responsabilidad e insistirles. Si usted hace la fiesta en su domicilio, quien está en riesgo es usted y los suyos. No se Ingeniero Zapata, Quito está en una emergencia sanitaria alta. No hay capacidad en este momento con las camas COVID. Hablemos de las llamadas de emergencias. ¿Cuántas han recibido ustedes como ECU 911? Bueno, solamente en estos últimos 8 días hemos recibido 380 del tema de COVID. Los despachos de ambulancias son 89. Más o menos existen promedios de 48 de las entidades de la red de salud. Y hay que quizás explicar una situación, mi querido Roberto. Nosotros lo que hacemos es recibir la llamada y articulamos la emergencia. Los recursos obviamente corresponden a cada institución que es parte del sistema articulado. En este caso... Ahí quiero, ingeniero Zapata, quedarme un ratito. Hay mucha queja ciudadana. Yo entiendo que la competencia de ustedes nada más es de intermediar para evacuar las emergencias, pero no están llegando las ambulancias. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Roberto, hoy estamos enfrentando especialmente en Quito un aumento de recursos necesarios por temas de ambulancias. Por lo tanto, claro, las ciudades tienen determinados recursos para condiciones normales. Hoy la ciudad de Quito, quizás la ciudad que está en la mira ayer el COE Nacional generó una resolución que se hará efectivo desde hoy para incorporar ambulancias de ciudades en las cuales esté la situación mucho mejor que Quito y se trasladen hacia la capital para poder tener mayor cantidad de recursos. Y también la resolución del COE es incorporar a otras instituciones que también tienen ambulancias como Fuerzas Armadas y Policía Nacional por esta emergencia en la capital. Ahí nosotros tendremos mayor cantidad de recursos, disminuirán los tiempos de respuesta y sobre todo, lo que te vuelvo a insistir, estimado Roberto, por ejemplo, si en una ciudad tenemos 30 ambulancias, pero en el mismo evento tenemos 70 emergencias que requieren ambulancias, no alcanzan. Vamos a tener complicaciones. Por eso mismo pedimos, y con eso, perdón Roberto, el complemento fundamental, hay irresponsabilidades de ciudadanos que nos generan emergencias que deberían evitarse. Un conductor bajo efectos de alcohol que genera un accidente nos requiere 2 ambulancias y quizás esas 2 ambulancias son necesarias para una emergencia, a lo mejor en la crisis sanitaria o emergencias graves que tenemos. Entonces, también evitemos esas emergencias que pueden hacer que nosotros no tengamos que enviar recursos y que estén 100% los recursos para la crisis sanitaria. Ingeniero Zapata, no quiero caer de pesado en lo que le voy a decir, pero ¿no se podía hacer una proyección de que Quito podría necesitar más ambulancias de las que se tiene actualmente para evitar este desbordamiento y tener sobre la emergencia, pedir ambulancias y que lleguen de otras provincias? Eso es lo que estamos haciendo, Roberto. Efectivamente, lo que te acabo de decir, el COE Nacional resolvió ayer... pero ya sobre la emergencia. O sea, lo que voy yo es que, si, a ver, estamos en 120 días, ingeniero Zapata, de un tema de emergencia. Quito está en luz roja. Posibilidad de que necesitamos más ambulancias. Tengamos listo. Es que no olvidemos, Roberto, que esto es una pandemia. Por lo tanto, el país está enfrentando la crisis sanitaria. No tuvimos nosotros una ciudad que, digamos, hoy, por ejemplo, miren, capaz que Guayaquil nos puede aportar ambulancias, pero ahora, recordemos cómo estuvo Guayaquil hace 2 meses o hace 1 mes. Entonces, es complejo. Y ustedes saben que también el tema económico. Y otro tema, Roberto, a veces la gente entendería que un plan B puede ser el sector privado. Tampoco el sector privado es que tiene la capacidad tanto de camas como de ambulancias para poder reforzar al sector público. En muchas oportunidades, inclusive es del sector privado el que está pidiendo que el sector público reciba pacientes de sus hospitales o clínicas. Es a la inversa, ¿no? Eso es lo difícil de la crisis y eso es lo que debe entender la gente, que nosotros con alguna irresponsabilidad nos puede agravar más aún
el tema que tenemos el día de hoy. Por lo tanto, es muy complejo porque recordemos que esta es una pandemia que afectó a todo el país y que afectó al mundo entero inclusive. ¿Cuántas multas ya tienen de llamadas falsas, ingeniero Zapata? Acuérdese que hace unos meses atrás que conversamos había este boom de llamadas falsas. ¿Se logró multar a la gente? Nosotros tenemos 3.700.000 llamadas desde que inició la crisis. Y de eso, el 40%, bueno, es un 45%, pero si tomamos en cuenta desde cuando el COE nos autorizó la nueva sanción, que es $100 la primera vez y 400 la segunda, y yo estoy de acuerdo que cuando la gente se le afecta el bolsillo, obviamente... Lamentablemente. Ya bajó del 56% el mal uso al 40%, es decir, hemos reducido 10 puntos, pero todavía es alto. El día de anteayer, mi querido Roberto, ya se sentenció en Cuenca a una persona 20 días de cárcel por haber hecho una llamada falsa al 911, que también nos alegra porque estos son referentes para que el resto nos siga jugando con una línea que es muy sensible y que debemos tenerla manteniendo siempre para la articulación de emergencia. Entonces, estamos en esa línea. Ingeniero Zapata, antes de finalizar y agradecerle mucho, le voy a hacer una pregunta que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo por la respuesta que tuvo un funcionario del ECU 911 en Ambato sobre esta lamentable envenenamiento de estos peludos allá en Ambato, que el ciudadano ambateño llamó al ECU 911 y le dijo no le puedo atender porque no estamos en horarios de atención. Bueno, eso no me... Roberto, si es que esto existe y yo no he tenido conocimiento de aquello, hoy voy a pedir un informe a la coordinadora de Ambato. Si es que esa respuesta, porque recuerden algo, Roberto, todo lo que llega al 911 se graba. Tenemos audios y generamos fichas, así que lo que es muy fácil de comprobar. Roberto, si es que esa ha sido la respuesta, le doy por sentado que ese funcionario es su último día, el día de hoy en el ECU. Porque aquí yo necesito funcionarios que primero entiendan que están en una institución que tiene que salvar vidas todos los días y por lo tanto nuestra función tiene que ser articular la emergencia de mejor manera y atender a nuestro cliente, que es nuestra ciudadanía, como corresponde. Sin duda, y por eso me llamó la atención, ingeniero Zapata, porque yo le debo creer al ciudadano que en el reportaje allá en Ambato decía esto. Evidentemente, eso merece una investigación, porque hoy es el tema de los perros. Mañana pues es una emergencia enorme y que un funcionario diga, perdóneme, no es un horario de oficina, a uno le deja sin piso. Y Roberto, no olvidemos que el 911 no tiene horario, nosotros trabajamos las 24 horas. Y segundo, así como yo soy orgulloso de esta institución porque tengo funcionarios, mire, el ECU 911 en la factura de la crisis, tenemos que con dolor decir, 2 funcionarios fallecieron, tengo este momento 156 funcionarios positivos a nivel nacional, la mayor cantidad hoy en Quito. Aquí tengo más de 76. Son funcionarios que se entregan su salud y su vida, por lo tanto me siento orgulloso de ellos, pero asimismo, como defiendo a los buenos funcionarios, hemos retirado a funcionarios que no han cumplido con su función de articular emergencias y hace 10 días en Quito hemos sacado 2 funcionarios de manera directa por un reclamo de personas, verificamos, hicimos el debido proceso y esas personas no pueden estar atrás de una articulación de emergencias, ni siquiera ponerse esta chompa que dice 911, mi querido Roberto, así que tenga la seguridad que ese informe de Ambato los daré a conocer. Y si esa fue la respuesta, ese funcionario tiene que salir de esta institución. Aquí estarán los mejores hombres y mujeres listos a salvar vidas en el país. Que así sea, ingeniero Zapata, en homenaje todo a la emergencia y la articulación y el buen trabajo que ustedes hacen. Primero mi pésame para ustedes por la muerte de estos 2 funcionarios y que la salud de los otros 100 y pico pues vaya mejorando. El ingeniero Zapata, mandale un abrazo grande, que el día sea bueno, ingeniero Zapata. Gracias, Roberto. Igualmente para ustedes. Bendiciones y adelante. Bendiciones a Juan Zapata, el director general del ECU 911, contándonos algunas novedades al respecto de esta pandemia y las articulaciones que se están haciendo tanto para la reapertura de las playas como lo que sucede en la indisciplina en diferentes ciudades. Nosotros hacemos una breve pausa, ya venimos.